Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula fiscal a cargo del contador Jesús Público Jesús Hernández Rodríguez. El IVA acreditable en periodo preoperativo desde el primer mes en el que se realicen actividades. Bueno, esta también es una reforma del año 2017. Es una reforma que además es ventajosa para las autoridades, ¿sí? Bueno, me equivoco, perdón, es 2018. La reforma es del 2018 y el IVA es acreditable en el periodo preoperativo, desde el primer mes en el que se realizan las actividades. Déjenme comentarles el antecedente para que tengamos el contexto de esta reforma y por qué lo complejo que vamos también a ver a continuación respecto de este acreditamiento. Las autoridades fiscales habían estado recibiendo las solicitudes de devolución. ¿Por qué? Porque los contribuyentes no tenían ingresos. Al no tener ingresos, no tenían impuesto trasladado, pero sí tenían erogaciones. Supongan ustedes ahorita una entidad, la que quieran, que empieza a conformarse. Entonces, está gastando desde antes de su conformación, porque para poder protocolizar una asamblea en la que se constituye la persona moral, le tuvo que pagar al fedatario público. El fedatario público le trasladó el impuesto al valor agregado, pero no tiene ingresos. ¿De dónde sacó el dinero? De lo que aportaron los socios al capital. Pero de la misma manera, es posible que empiece a pagar renta por una oficina, es posible que empiece a construir algún inmueble donde van a estar sus oficinas, donde va a estar la fábrica, donde va a estar el almacén, donde va a estar, en fin, una serie de inversiones por las que ya está pagando el impuesto al valor agregado, pero no tiene ningún tipo de ingreso porque todas estas las está financiando o con el capital que aportaron los socios o con cantidades que pide prestadas, a lo mejor en primer lugar del sistema financiero, a lo mejor de algunas otras personas morales o físicas incluso. Eso es su financiamiento y está pagando el IVA. Eso ¿a qué nos llevaba antes de esta disposición? Nos llevaba a que el contribuyente tuviera muchos saldos a favor. Esos saldos a favor que tenía, lo solicitaba en devolución y la autoridad le decía, no te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque no tienes operaciones, porque yo no sé si tus actos son grabados, son exentos, son a tasa cero, ¿a qué son? No lo sé, entonces no te lo devuelvo. Los contribuyentes se inconformaron por esa circunstancia, acudieron a los tribunales y los tribunales le dieron la razón a los contribuyentes. SAT, devuélveles el IVA a estos contribuyentes porque no existe ninguna disposición legal que te faculte a impedir la devolución. ¿Qué hace el SAT? Nuevamente, desarrolla una disposición. Perdón, desarrolla una disposición. Esta es la fracción sexta del artículo quinto de la ley del impuesto al valor agregado, en donde dice esto. Cuando tú no tengas traslado de impuesto, tú no estás trasladando impuesto. Y si estás pagando porque te lo están trasladando, entonces no te lo vas a poder acreditar. Porque no sé qué tipo de actos son los que vas a realizar. Entonces, dice, está bien, voy a establecer reglas muy cuidadosas en donde te voy a pedir a permitir el acreditamiento o en su caso te voy a permitir la solicitud de devolución del impuesto. Para estos efectos, el acreditamiento te lo voy a permitir únicamente en el momento en el que tu contribuyente obtengas ingresos. Por lo tanto, traslades impuesto. Mientras no traslades, no puedes acreditártela. Oye, pero entonces no me vas a requerir las declaraciones mensuales. No, no te las voy a requerir. ¿Por qué? Porque tú me vas a avisar que estás en un periodo llamado preoperativo. Me vas a avisar. Y por esa razón no te voy a reclamar las declaraciones mensuales.
Si tú no me avisas que estás en periodo preoperativo, sí te las voy a pedir. Pero cuando vea que te estás acreditando indebidamente el impuesto al valor agregado porque tú no tienes ingresos y no estás trasladando IVA, entonces te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque tus declaraciones están mal hechas. Esto es lo delicado. O sea, cuando no trasladas IVA porque estás empezando a operar, no puedes acreditártelo. No debes. No debes presentar declaraciones mensuales. Lo que tienes que hacer es avisarle a la autoridad que estás en ese periodo de carácter preoperativo. Ahora, dice la disposición, está bien, si tú sin tener impuesto trasladado vas a pedir el acreditamiento o vas a operar el acreditamiento, ya dije, no va a ser posible. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el primer mes en el que el contribuyente realice actividades. Durante el periodo preoperativo no se acredita nada. Pero te voy a dar la posibilidad de que eso que no te acreditaste lo puedas actualizar. Y el acreditamiento en su caso va a ser proporcional. Ahora, si me solicitas la devolución, sí te lo voy a admitir. Nada más que me vas a tener que seguir un procedimiento riguroso y extremadamente cuidadoso. ¿Por qué? Si observan ustedes, dice, estamos en la fracción sexta del artículo 5º de la ley del IVA. Dice que vas a poder solicitar la devolución en el mes siguiente al que se realicen los gastos e inversiones. Vas a tener que estimar la proporción, porque tú no estás trasladando IVA, entonces vas a tener que estimarla. Y además, vas a presentar la estimación de gastos e inversiones cada mes. Vas a presentar una descripción de actividades que se realizan o las que se realizarán, por las cuales vas a trasladar el impuesto. Vas a estimar una proporción, pero también le tienes que decir al SAT los mecanismos de financiamiento, así como la fecha estimada para realizar las actividades objeto del impuesto al valor agregado. De acuerdo, este va a ser el mecanismo para la devolución. Vamos a ver el mecanismo del acreditamiento. Ahora, noten lo que dice la regla de resolución miscelánea. Los contribuyentes deberán informar a las autoridades el mes en el que inician actividades a través de la ficha 9/IVA, informe de inicio de actividades. Es por ello que la autoridad sabe que tú no estás haciendo operaciones y que por esa razón no presentas declaraciones de impuesto al valor agregado, de IVA, para que no manifiestes saldos a favor y quieras recuperarlos. Por eso se puso ese candado. Ahora bien, tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos, dice, el IVA trasladado y el pagado en importación que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto. Ojo, lo ponemos en rojo porque habla del futuro. Actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto que establece esta ley, o las que se les vaya a aplicar la tasa del 0%. Va a ser acreditable en la proporción y en los términos establecidos en la ley del IVA, conforme a las opciones que a continuación se mencionan. Y entonces, inciso A, fracción sexta, artículo 5º, ley del impuesto al valor agregado. Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente el primer mes en el que el contribuyente realice las actividades mencionadas. Dijimos, no puedes acreditártelo antes y por eso no vas a presentar declaraciones. Pero cuando ya empiezas a operar y empiezas a trasladar el IVA, entonces es cuando puedes acreditártelo en la proporción y en los términos que establece la ley. Para estos efectos, el contribuyente podrá actualizar las cantidades del impuesto que proceda a acreditar en cada uno de los meses durante el periodo preoperativo.
por el periodo comprendido desde el mes en el que se le haya trasladado el impuesto o haya pagado el impuesto en la importación hasta el mes en el que se presente la declaración a que se refiere este inciso. Esto querría decir que, como lo tenemos en nuestra parte inferior de la lámina, aplicamos un factor de actualización o determinamos un factor de actualización dividiendo los índices nacionales de precios al consumidor y se lo aplicamos al impuesto al valor agregado que es proporcionalmente acreditable. En nuestro ejemplo son 380,000, le aplicamos el factor y tenemos un monto actualizado de 417,468. Este es de los ejemplos más simplones, más sencillistas. Vamos a ver la aplicación en un solo mes. Nada más para que nos demos una idea, ¿eh? Fecha de alta, febrero 2018. Inicio de actividades, noviembre 2018. 12º mes al inicio de las actividades, noviembre del 2019. Periodo a considerar para comparar la proporción, noviembre 2018, octubre 2019. Este periodo de comparación significa que aquello que nos acreditamos lo vamos a comparar ahora con la realidad, con lo que efectivamente ocurrió. Y si hay diferencia superior al 3%, vamos a tener que hacer un ajuste. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el mes correspondiente, que en este caso dijimos fecha de alta febrero del 2018, pero inició actividades en noviembre del 2018. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 9 meses, no pudo acreditarse nada, sino hasta noviembre. Muy bien. Partamos entonces de que este contribuyente tiene 1,200,000 de actos grabados a la tasa del 0%. Y tiene actos exentos de 750,000. Ojo, de un solo mes, noviembre del 2018. Por lo tanto, sus ingresos totales son de 1,950,000. Ahora, determinamos la proporción de los grabados, que es 1,200,000, entre 1,950,000. Su proporción es de 0.6154. Ahora, ¿por qué aplicamos este 0.6154 para todos? Porque si ustedes me dicen, oye, pero es que es un solo mes, y aquí vemos que lo estás aplicando a varios meses. Sí, estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Esos son los meses, que de hecho los pueden observar en el cuadro de abajo. Ahí están. Muy bien. ¿En todos ellos vamos a aplicar el mismo por ciento? Sí, porque eso es lo que tenemos al mes de noviembre, que es cuando comenzamos a operar. Sin embargo, en marzo pagamos un IVA de 250,000, en abril pagamos un IVA de 320, 850 en mayo, junio 172, julio 457, agosto 128, así sucesivamente. Total, que hasta el último mes, octubre del 2018, llevamos IVA pagado por 3,320,000 pesos que no pudimos recuperar y que ahora estamos tratando de recuperar. Pero que como en el mes de noviembre tuvimos actos grabados y actos exentos, tenemos una proporción del 0.6154, que se la vamos a aplicar a cada uno de estos meses, al IVA que pagamos. Con esto, ustedes ya pueden ahora observar que si 250 los multiplicamos por 0.6154, nos va a dar un monto igual a 153,850. 320,000 de abril. Lo multiplicamos por 0.6154 y nos va a dar 196,908. 850,000 lo multiplicamos por 61,54 y nos va a dar 523,90. Total, así vamos obteniendo cada una de estas cantidades que nos suman al final 2,000,000
2.043.128. Eso es lo que nos estamos acreditando en una proporción de 0.6154. Sin embargo, bueno, eso, repito, fue lo que nos acreditamos en el mes de noviembre. Pero posteriormente vamos a tener que hacer una actualización, esta proporción. Como viene del mes de marzo 2018, y nosotros estamos realizando esta operación a diciembre del 2018, vamos a determinar un índice de actualización, un factor de actualización, que son estos 1.0354, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo, abril 2018 con diciembre, mayo 2018 con diciembre, junio 2018 con diciembre y así sucesivamente. Y obtenemos estos factores. Se los vamos aplicando a cada una de las cantidades proporcionales y tenemos un monto actualizado de 159,296, de 204,588. ¿De dónde salieron los 159,296? De multiplicar 153,850 por 1.0354. Tenemos un monto actualizado de 159,296. Así lo vamos realizando con cada uno de estos renglones. De suerte que al final tenemos un IVA acreditable de 2.105.335. Es así como lo determinamos. Ojo, estamos hablando del mes de noviembre, que fue el primer mes en el que ya tuvo operaciones. Y por eso, del mes de marzo al mes de octubre, lo estamos trayendo a noviembre, porque noviembre tendría un acreditamiento de carácter ordinario, es decir, lo que hubiera pagado de IVA en el mes de noviembre, lo multiplica por su proporción de 0.6154 y ya, no tiene que hacer, por lo pronto, del mes de noviembre, no tiene que hacer más. Ahora bien, hasta aquí, creo que no tenemos dudas. A ver, tenemos aquí una inquietud, dice, no, esta ya la vimos, la compensación, no tenemos preguntas. Entonces, vámonos a la siguiente. Ajuste al IVA para acreditar o reintegrar los excesos. No pierdan de vista cuánto fue lo que nos acreditamos. Esto de la parte superior, la última columna del lado derecho, es la cantidad que nosotros pagamos, que ahora lo multiplicamos por el factor de 0.6154 que corresponde al mes de noviembre y nos acreditamos la parte proporcional actualizada. Ahora, llegamos a el mes de operación, noviembre 2018, dijimos que fue el primer mes en el que efectivamente obtuvo ingresos. Y de ahí hacia adelante ya tiene actos grabados. 1.200.750, que es igual a 1.950.000. Ese fue nuestra primera operación de acreditamiento, que lo tenemos aquí, 1.200.000 contra 750, que nos da un monto total de 1.950.000, que dijimos que si dividimos 1.200.000 entre 1.950.000, tenemos una proporción de 0.6154. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo tenemos. Sin embargo, aquí tenemos 12 meses para hacer nuestro ajuste. Ya la empresa empezó a operar, realizó estas operaciones durante 12 meses y cuando llegamos al mes de noviembre 2019, ya tenemos 12 meses operados. ¿Qué procede? Que hagamos un ajuste. Dice, ¿cuánto fue de cada uno de los meses el acto grabado? ¿Cuánto fue el acto exento? La suma de los 12 meses nos va a dar un monto de actos grabados de 31.035.362. La de actos exentos de 25.475.513. Y por lo tanto, total 56.510.875. ¿Qué procede? Que los 31 millones, que son la suma de actos grabados,
lo dividamos entre el total de actos que tenemos aquí en nuestro recuadro derecho. Total de actos grabados, 31.035.362. Entre actos totales, 56.510.875. Lo que nos da ahora un factor o una proporción del periodo de ajuste, los 12 meses, de 0.5491, que lo comparamos contra la proporción que aplicamos de 0.6154 y tenemos una tasa o una variación superior al 3%. Por eso pueden ustedes observar, aquí decimos, si la variación es de 6.63, variación en incremento o decremento. Entonces, en este caso, también decimos, el 3% es el límite. ¿Fue superior? Sí. Entonces se realiza ajuste. Muy bien. Veamos, creo que tenemos por aquí una pregunta. ¿Cómo puedo cambiar el concepto del impuesto? Pagué ISR retenido honorarios y debió ser ISR por arrendamiento. Presentando una declaración complementaria por cambio de concepto, nada más. Y no te cuenta como complementaria, es solamente para aclarar el concepto, pero así lo buscas en las complementarias. Muy bien. Vamos a hacer entonces el ajuste. ¿Y qué es lo que procede? Que de las cantidades de IVA pagado, si se acuerdan ustedes, esas cantidades son las que tenemos aquí en nuestro cuadro superior derecho, son las mismas que tenemos ahora aquí para el ajuste, pero les vamos a aplicar la nueva proporción y tenemos un nuevo monto de IVA. Hay una diferencia de impuesto cuando comparamos la cantidad de acreditable, la vamos a comparar contra este monto que nos acreditamos. Por ejemplo, en el mes de marzo nos acreditamos, pagamos 250, nos acreditamos solo 153. Pero ahorita con la nueva proporción, comparamos contra 137, 153 contra 137, y nuestra diferencia es de 16.575, que es un reintegro en el acreditamiento. Ahora, esta cantidad se tiene que actualizar de la fecha en la que se aplicó hasta la fecha en la que se está haciendo el ajuste, que en este caso es noviembre del 19. Entonces determinamos un factor de actualización, lo multiplicamos por la diferencia que obtuvimos y vamos a reintegrar 17.709 solo por el mes de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre nos dan un monto total de 235.173. Es un mecanismo también complejo. Sí, esto es justamente lo que dice la ley del IVA. Ahora, si quieres acreditártelo. Porque si quieres solicitar la devolución también lo vas a poder hacer, pero acuérdate que tienes que entregar información conforme a la estimativa que se haga la proporción en que se destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades, que esa es además otra de las condiciones que impone este inciso B de la fracción sexta. Si vas a solicitar la devolución, vas a tener que decir en qué vas a ocupar ese dinero, esa devolución. Lo tienes que decir. Muy bien, hasta aquí de este ajuste del acreditamiento. Vámonos entonces con la devolución correspondiente. Y es que en la devolución, si observan ustedes, dice devolución del IVA en periodo preoperativo, la regla 23.18. Para los efectos del artículo 5, fracción sexta, inciso B, que es el que estamos comentando en estos momentos, y el sexto de la ley del IVA, y 22, primer párrafo, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que a partir de enero de 2017 realizan gastos e inversiones en periodo preoperativo, y que opten por solicitar la devolución de IVA trasladado o pagado en importación que corresponda a las actividades por las que vaya a estar obligado el pago del impuesto o las que se vayan a aplicar la tasa del 0%, deberán
presentar su solicitud a través de formato electrónico de devoluciones. Conforme a lo previsto en la regla 234, en el tipo de trámite IVA periodo preoperativo, acompañado de la información y documentación a que se refiere la regla 247 diagonal CFF, solicitud de devolución de IVA en periodo preoperativo. ¿De acuerdo? Ahora, la solicitud de devolución se debe presentar en el mes siguiente a aquel en el que se realicen los gastos o inversiones. En nuestro ejemplo, dijimos que a partir del mes de marzo realizamos estas erogaciones, entonces lo podemos presentar a partir de abril. No obstante, la primera solicitud se podrá presentar con posterioridad, o sea, lo puedes presentar en cualquiera de los meses siguientes, siempre y cuando no hubiera realizado actos o actividades por los que vaya a estar obligado al pago del IVA. En el mes en el que se presente la primera solicitud deberá presentarse también las de las demás solicitudes. Vamos a suponer que tú la presentaste en el mes de julio. Entonces dice, la presentas por febrero, la tienes que presentar por marzo, abril, mayo y junio. Esos 5 meses. Y cuando se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior, se entiende que el periodo preoperativo inició en el mes en el que debió haber presentado la primera solicitud de devolución. O sea, en nuestro ejemplo, nuestro periodo preoperativo, ¿cuándo comenzó? En el mes de marzo. ¿Cuándo concluyó? En el mes de octubre. Aquí está. Marzo, octubre. Ese es nuestro periodo preoperativo. En noviembre, cuando ya empezamos a operar, ese es nuestro inicio de operación. Y eso es justamente lo que pide esta disposición, esta regla. Cuando se ejerza la opción a que se refiere el punto anterior, se entiende que el periodo preoperativo inició en el mes en el que se debió haber presentado la primera solicitud de devolución. Ahora, para el caso de que la solicitud de devolución derive exclusivamente de inversiones en activo fijo, el contribuyente que cumpla con lo dispuesto en esta regla podrá obtener la resolución a su solicitud de devolución en un plazo máximo de 20 días, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente, salvo tratándose de la primera solicitud de devolución que se resolverá en un plazo regular de 40 días, siempre que adicionalmente cumpla con los requisitos establecidos en la regla 416, que resulten aplicables ingresando la solicitud con el trámite IVA periodo preoperativo y señalando en el rubro información adicional que se trata de inversiones de activo fijo. Ahora bien, el periodo preoperativo solamente durará un año máximo, salvo que el contribuyente justifique sobradamente que su periodo va a ser mayor. Y en el caso de la industria extractiva, dice, comprende la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos. Tienen un tratamiento especial respecto del periodo preoperativo que no se circunscribe a un año. Muy bien. Ahora, el año se cuenta a partir de que se presente la primera solicitud de devolución de IVA, salvo que el interesado acredite que su periodo tendrá una duración mayor. Es decir, te lo van a preguntar, tú lo puedes señalar, si no te lo preguntan, pero lo vas a tener que probar. En caso de que no se inicien las actividades grabadas en un año, si tú no pediste un plazo mayor, cuando se cumplen los 12 meses, si no iniciaste actividades, vas a tener que regresar todo lo que te devolvieron, actualizado y con recargos. Eso es lo delicado de esta disposición. Vamos a ver. Tenemos pregunta. Dice Eva Ovalle. En caso de que me acredite un factor menor, ¿hay que ajustar y pagar la diferencia? No. En nuestro ejemplo, aplicamos un factor menor y efectivamente pagamos la diferencia. Pero si fuera al revés, cuando empiezo a acreditármelo, tengo un factor mayor. Y cuando ya empiezo a operar, tengo un factor mayor.
entonces tengo derecho a una devolución o a un acreditamiento mayor, ¿de acuerdo? Mis factores de acreditamiento, que están determinados por mis actos, van a jugar un papel muy importante. Ahora, dice, pagué RIP, retención, y SPT, salarios. No sé qué es RIP, a ver si nos puedes aclarar, pero te hago también una aclaración. Destierra ya el ISPT, no existe, hace muchos años. De hecho, a mí ya no me tocó. El ISPT era lo que se pagaba cuando se utilizaba el impuesto, cuando se pagaba el impuesto por cédulas. Ya el ISPT no existe. Ahora hablamos de un impuesto sobre la renta de salarios. Entonces, voy a entender que tu pregunta dice ISR de salarios, siendo que mi única opción y opinión me dan omitido retención, ISPT asimilable. Me indicas a qué hacer, lo hice en mis cuentas, dicho pago. De acuerdo. O sea, en lugar de pagarlo como ISR de salarios, lo pagaste como asimilables. Entonces, nuevamente, lo único que necesitas es presentar una complementaria donde digas que lo que cambia es el concepto, nada más. Nada más. En mis cuentas, opera de manera similar a la general, solo que esta es una plataforma para contribuyentes de menor capacidad, con objeto de que no tengan que entregar información contable. Ahora, Eva también Ovalle dice, en caso de que haya presentado declaraciones y acredite el 100% del IVA porque no tenía ingresos, ¿debo presentar complementarias? Sí, acuérdate de lo que acabamos de decir, porque tu pregunta es bien interesante cuando dices, presenté las declaraciones y me acredité todo el IVA y te resultó a favor. Entonces, acuérdate que como tú no tenías ingresos, a eso la ley del IVA le llama periodo preoperativo. Lo hiciste, está bien. ¿Qué es lo que operaría en ese periodo? Que las dejaras sin efectos. Porque tú manifestaste saldos a favor, que la ley no te establece esa posibilidad. ¿De acuerdo? Bien, Del ya nos aclara, no, dice es RIF, ISR, RIF. Pero que tiene un trabajador o tiene varios trabajadores, les retuviste impuestos sobre la renta, tus declaraciones las presentas a través de mis cuentas. Entonces es válido el comentario que ya hicimos hace un momento. Muy bien. Vámonos entonces ahora adelante. La devolución del IVA en periodo preoperativo, dice, se realiza a través de formato electrónico de devoluciones, conforme a lo previsto en la regla 234, y deben presentar la solicitud con los datos que se les piden para estos efectos. También la prescripción o la extinción de facultades de las autoridades en términos del artículo 67 comienza a correr a partir del momento en el que se está concluyendo el mes en el que se deba realizar el ajuste. A partir de ese momento, por ejemplo, en nuestro caso, el IVA fue pagado en febrero, pero nosotros lo acreditamos hasta noviembre del mismo año 2018. Sin embargo, la extinción de las facultades, dice, va a correr a partir de noviembre del 2019, porque ahí fue cuando hicimos el ajuste. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos ahora con la devolución, que en general, esto que comentamos tiene una trascendencia respecto de que muchas entidades hoy están cometiendo varios errores porque no están haciendo el adecuado acreditamiento. Entonces, ¿es posible que les multen por presentar una declaración que no debieron presentar? Es posible que sí, porque se está incumpliendo con la ley. Dice, no puedes presentar esas declaraciones. Ahora, vámonos a temas un poquito más comunes, que también, repito, todo esto que hemos visto nos permite ahora ya ver con mayor claridad también el caso de las devoluciones. En el artículo 22D,
del Código Fiscal de la Federación se establece una facultad de las autoridades para verificar, ojo, para verificar la procedencia de la devolución. Aquí nosotros lo hemos esquematizado. Dice el artículo 22 de que las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el 9º párrafo del artículo 22 de este código, se realiza mediante el ejercicio de facultades establecidas en las fracciones segunda y tercera del artículo 42. Ustedes pueden observar entonces aquí en nuestro cuadro tenemos una solicitud de devolución que puede realizarse por una contribución o por varias contribuciones y que las autoridades tienen la posibilidad de emitir una sola resolución por todas las contribuciones. Ahora, tienen facultades, pero solo para verificar la procedencia. Perdón que sea insistente en ese punto, pero es que en muchos de los casos, lo que las autoridades hacen es utilizar estas facultades para verificar la procedencia de la devolución y al finalizar te dicen, me debes tanto, porque omitiste retenciones, porque omitiste impuestos sobre la renta, porque omitiste tal o cual cosa. No pueden, ¿eh? No pueden. Es improcedente que determinen un crédito porque estas facultades son única y exclusivamente para verificar la procedencia de la devolución. Nada más. No pueden hacer más. No deben ir más allá. Ahora, ¿te pueden revisar tu contabilidad? Repito, sí, solo para verificar la procedencia. Puede ser en las oficinas del SAT, puede ser en el domicilio del contribuyente o puede ser a través del buzón tributario. Pero también dice, pueden ejercer esas facultades en los términos de la fracción tercera del 42 del Código, que significa la revisión de la contabilidad, bienes y mercancías a través de una visita domiciliaria. Ahora, la autoridad podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este artículo 22D por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones. Miren, esto es muy trascendente porque cuando ustedes solicitan la devolución del impuesto, es posible que digan, ¿por qué me piden la misma información cada vez? Ya les entregué una información. Entonces, si les estoy pidiendo la devolución del IVA de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, y en enero me la pidieron, ya no me la tienen que pedir en los siguientes meses. Tienes mucha razón. Sin embargo, la autoridad entiende la aplicación de la norma por cada mes. Y dice, pues yo tengo que pedírtelo. Ahora, si lo observamos de manera operativa, y esto por supuesto no lo dice la ley, ni lo dice la resolución miscelánea, ni ninguna otra, sino es lo que se vive en la práctica profesional, es que cuando llegan las devoluciones no las ve una sola persona, es un equipo, se les distribuye. Y entonces supón que el mes de enero y el mes de mayo le haya tocado a la misma persona. Pero tu mes de febrero le tocó a otra, el mes de marzo a otra, el mes de abril a otra, y entonces tú puedes decir, ¿por qué me piden la misma información? ¿Por qué me piden diferente información? ¿Por qué me piden repetida información? En fin, te formulas las preguntas. Porque son distintas personas las que están revisando la procedencia de esa devolución. No es una sola. Bien. Eva dice, entonces, si presenté una declaración de IVA de julio, agosto a diciembre de 2019 y enero a marzo con el IVA a favor y tuve ingresos a partir de abril, las anteriores de IVA serían complementarias dejar sin efecto. Ese es el concepto que se pondría en concepto de la declaración. Sí, efectivamente. De hecho, guíate por el caso práctico que acabamos de explicar, porque tu primera declaración donde podrías acreditarte el IVA que pagaste de julio, desde julio hasta diciembre de 2019 y de enero a marzo 2020,
solo las podrías presentar en abril 2020, con la determinación de la proporción. Ahora, si me dices, en abril yo tuve el 100% de actos grabados, pues le aplicas el 100%, le aplicas la actualización y es en ese momento cuando las presentas. No las debiste presentar antes. Muy bien. Cuando una declaración se deja sin efectos, pues simplemente se deja sin efectos, ¿eh? O sea, no le anotas ningún concepto. Le anotas, o cuando le das clic en dejar sin efectos, te la desaparece, como si nunca hubiera existido la declaración. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. El ejercicio de facultades de comprobación tiene que concluir en un plazo máximo de 90 días. Aquí en la parte inferior ustedes pueden observar, dice plazo general 90 días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Y en caso de que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información de terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refieren el apartado B del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, que son terceros relacionados, información de autoridades de otro país o partes relacionadas. El plazo para concluir el ejercicio de facultades será de 180 días, contados a partir de que se notifica al contribuyente el inicio de estas facultades. Estos plazos se suspenden cuando la autoridad te pida mayor información. Ahora, la facultad se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor. Y en caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el contribuyente que está sujeto a esta revisión, deberá hacerlo del conocimiento del contribuyente. Te tienen que avisar. Vamos a pedir información a terceros, vamos a pedir información a otros países, vamos a pedir información a tus partes relacionadas. Y en caso de que las autoridades no concluyan, esto lo tenemos en la parte derecha de nuestra lámina, en caso de que las autoridades no concluyan el ejercicio de facultades de comprobación en los 90 días o en los 180 días, quedan sin efecto las actuaciones que hayan practicado y se tienen que pronunciar señalando si procede la devolución o no procede la devolución. En caso de que diga no procede la devolución, tendrán que fundar y motivar. Y si te la niegan, el siguiente paso es que te tienes que ir al recurso de revocación o al Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Justicia Administrativa. Muy bien. Ahora, dicen los tribunales colegiados, que además es muy importante considerar esta tesis que emiten, devolución de saldos a favor. Para negar la solicitud relativa por presumirse la inexistencia material de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales en que se sustenta, es innecesario seguir previamente el procedimiento previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Esto es terrible, porque si observan ustedes, lo que nos está diciendo es que aun cuando en el artículo 22 y en el 69b se señalan facultades de las autoridades para verificar, lo que concluye aquí el colegiado es que sí puede verificar o utilizar procedimientos para establecer la inexistencia de operaciones amparadas por los comprobantes fiscales, ya que el artículo 22 prevé los específicos para resolver la procedencia de la solicitud de devolución de saldos. O sea, esto que estamos comentando del 22D y del artículo 22 es muy importante, porque dice que para negar la devolución por presumir la inexistencia material de las operaciones en que se sustenta, no es necesario seguir el procedimiento establecido en el 69. O sea, si te dicen, te lo niego porque esos saldos a favor derivan de operaciones con EFOS. Ojo, aunque tú estés solicitando 100,000 pesos, fíjate nada más la gravedad del asunto.
Tú estás solicitando 100,000 pesos de devolución y te encontraron que 500 pesos provienen de una operación con un EFOS. Te van a negar todo. ¿Te vas a tener que pelear? Desafortunadamente sí, porque así lo está haciendo la autoridad. Bueno, otra, facultades de comprobación. Cuando en su ejercicio las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los contribuyentes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Terrible que los colegiados emitan esta tesis, porque dice que ellos tienen facultades, los del SAT, para averiguar si los actos jurídicos que se justifican con documentos que presentan los contribuyentes durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no. Están ya juzgando. Consecuentemente, las autoridades fiscales que adviertan que los documentos presentados por los causantes amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos. Pueden restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados únicamente para la determinación de devolución o acreditamiento de las contribuciones. Por eso, cuando solicitas una devolución, te piden tanta información. En algunos casos podemos decir es excesiva, sí es excesiva. ¿Violenta la legalidad? Sí. ¿Qué pasa cuando te piden fotografías del proceso, fotografías de tus proveedores, de las fachadas de tus proveedores, cuando te piden la fotografía de las materias primas, cuando te piden que describas el proceso desde que hiciste el pedido, desde que hiciste la cotización de la materia prima, hasta que ya la estás procesando y terminas con el producto? Si ese producto lo mandaste a tu cliente a alguna otra localidad y utilizaste un transporte que puede ser por tierra, por mar, por aire o por cualquier otro medio, también te piden la descripción de ese proceso y elementos de prueba. Es un exceso, lo es. Y te lo encuentras cada que solicitas devoluciones. Y es posible que si ya has venido solicitando devoluciones, ahora tú digas, oye, pero el año pasado no me pedían tantos requisitos. Es más, yo ya traía un récord de devoluciones y de repente me piden nuevos requisitos. Este maldito gobierno de la 4T. No, no es este maldito gobierno. Es cualquier gobierno que le corresponda revisar la procedencia de la devolución, así lo haría. Porque estas violaciones las tenemos desde 2 o 3 sexenios anteriores. Las hemos estado combatiendo de manera constante y la respuesta ha sido este tipo de disposiciones. La respuesta ha sido este tipo de sentencias. Muy bien. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El 69B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el principio de irretroactividad. Aquí solamente me voy a limitar a decir, si te lo aplicaron en 2013, 12 o años anteriores, esta es la razón, porque dice que es de procedimiento, no, por lo tanto, no viola o no violenta el hecho de que tú te lo hubieran negado, porque hiciste una operación con EFOS. Todo esto tiene que ver con los EFOS, ¿de acuerdo? Ahora, lo que tenemos aquí es un criterio del SAT, 27/CFF/N, criterio normativo. Devoluciones indebidas, al tener su origen en una contribución, conservan la naturaleza jurídica de esta. Dan todo el fundamento, pero en el segundo punto que hemos separado, dice que si el artículo 22 del Código establece que las autoridades fiscales deberán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. No obstante, el 15º párrafo del artículo en comento también señala que si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos sobre las cantidades actualizadas. Aquí estamos al revés. A ti te devolvieron y no procedía esa devolución. Entonces, del análisis de los preceptos, que se desprende que las cantidades devueltas por concepto de saldo a favor improcedente constituyen erogaciones indebidas, las cuales el Estado debe recibir
al tener su origen en las obligaciones tributarias de los particulares que nacen a partir de que estos se sitúan en el presupuesto de hecho imponible previsto en la ley. En consecuencia, los créditos fiscales por devoluciones de saldos a favor improcedentes conservan su naturaleza jurídica de las contribuciones establecidas en ley. Esto porque dijimos, hay una diferencia entre saldo a favor y pago de lo indebido. Sin embargo, cuando tú solicitas una devolución, por ejemplo, de IVA, y te la devuelven, y no procedía, para la autoridad dice, esto no es un pago de lo indebido, de la autoridad, esto es IVA devuelto de manera indebida. Ahora, veamos los límites que se establecieron a la compensación universal y que podemos resumir, porque de hecho tenemos aquí una modificación, dijimos, al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y al artículo 23 respecto de la compensación. Entonces, este cuadro que nace de la Ley de Ingresos de la Federación del año pasado nos lleva a las reformas que se hicieron en este año 2020, que significa que ya no puedes compensarte IVA contra renta, sino solamente renta contra renta. Es lo único que puedes hacer. El IVA no te lo puedes compensar, solo puedes acreditar o solicitar en devolución, nada más. Pero ¿qué pasa con las cantidades de 2018, 2017, etcétera? ¿Puedes compensarlas? La respuesta es sí. De hecho, déjenme avanzar, porque aunque aquí tenemos todo la explicación, además aquí tenemos la pantalla del pago de lo indebido, que sí te lo puedes compensar, por supuesto, que sí está en la página del SAT, pero para que nos vayamos directamente, porque aquí, por ejemplo, tenemos de 2018 saldos a favor, que en el año 2018 sí se pueden compensar. Entonces, aquí tenemos nuestro resumen. Dice, IVA 2018 y anteriores sí se pueden compensar contra ISR. ISR 2018 y anteriores sí se pueden compensar contra IVA. ISR 2019 solo se puede compensar contra ISR propio. Y el IVA 2019, a partir de 2019 y hacia adelante, porque esto aplica 2018 y anteriores, 2019 y posteriores, solo puedes aplicar el acreditamiento contra IVA posterior, nada más. Y en su caso, solicitar la devolución. Si tú tienes en estos momentos un cliente al que le estás regularizando 2018, 2017, ¿puedes compensar el IVA? Sí. ¿Contra renta? Sí. ¿Puedes compensar renta contra renta? Sí. ¿Puedes compensar renta contra IVA? Sí, sí puedes. Pero de 2019 hacia adelante, el IVA solo puedes acreditarlo. Y en su caso, solo puedes solicitar la devolución. Las retenciones en todos los casos se tienen que pagar. Siempre. Siempre. Excepto cuando tengas subsidio para el empleo, porque el subsidio para el empleo sí te lo puedes aplicar contra las retenciones. Repito, subsidio para el empleo sí te lo puedes aplicar contra las retenciones, pero es un acreditamiento. No puedes compensar IVA a favor contra retenciones. No puedes compensar renta a favor contra retenciones. Las retenciones, por regla general, las tienes que pagar a partir de 2019 y aplica también para 2020 y para 2021. Ahora, ¿y se tiene que presentar aviso de compensación? Vamos a ver. Esto que acabo de decir lo encontramos en esta regla 2311, vigente en el año 2020.
Porque independientemente de que ha cambiado, que la ley de ingresos, que ya está actualmente la ley del IVA, dijimos, modificada, el código ya está modificado, nos sigue diciendo que solo se puede compensar IVA contra IVA, perdón, renta contra renta, solo se puede compensar renta contra renta. IVA, solo se puede solicitar el acreditamiento. Ustedes lo pueden observar aquí. Sin embargo, cantidades anteriores a 2019, las generadas al 31 de diciembre de 2018, aunque la declaración la presentes en 2020 o 2021, sí puedes compensarla. Sí puedes compensar renta contra renta, IVA contra renta. Lo que ya no puedes es IVA contra IVA nunca. Ya no. Y el pago de lo indebido te lo puedes compensar contra lo que quieras. Ahora, en esta regla observamos que ya no se presenta el aviso de compensación. Que por otra parte, si tú eres un RIF, sí vas a tener que presentar el anexo 7, pero que también antes de solicitar la compensación, antes de solicitar la devolución, tienes que presentar tu DIOT o declaración informativa de operaciones con terceros. Ahora, sigue la regla 2310 que otorga días adicionales para la presentación del aviso de compensación, pero dijimos ya no se presentaría el aviso. Ahora vemos por qué. Pero los anexos que se tuvieran que presentar, esos sí se tienen que presentar. Miren, aquí tenemos la regla 2313, que libera de la obligación de presentar el aviso de compensación. ¿Por qué? Porque si tu saldo a favor y tu saldo a cargo derivan hoy del servicio de declaraciones, ya tiene la información el SAT, ya no tienes que presentarle el aviso, en donde te preguntaba, ¿de dónde viene el saldo a favor? ¿En dónde aplicas tu saldo a favor? Eso ya no tiene sentido. Por eso se libera. Y por ello dice esta regla que si optan por pagarlo mediante compensación a través del servicio de declaraciones y pagos, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación y los anexos a que se refiere la regla 2.3.10. No obstante, los señores del RIF tienen que presentar la información que señala la regla 2.3.10, que son anexo 7 y anexo 7A. Los señores del RIF que soliciten devolución de IVA deberán presentar los anexos 7 y 7A. Están obligados. Todos los demás no. Ni presentan aviso, ni presentan anexos. Ahora, este era el acuerdo o criterio interno que permitía la compensación de IVA contra IVA. Tómenlo en cuenta, por favor. Tómenlo en cuenta. Ya no se puede compensar IVA contra IVA porque la ley nunca lo ha permitido. La autoridad lo autorizaba a través de este criterio normativo que estuvo desde 1995 vigente, pero que en el año 2019, el 30 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, se deja sin efectos. Por esa razón, hoy no se puede compensar IVA contra IVA.